Buenos días, hoy es domingo 26 de enero de 2020 y esto es Café y Hierros, un podcast en el que cada semana hablamos de deporte, salud y estilo de vida de una forma práctica. Ya sabes que puedes conocerme en @ivllamazares en redes sociales y enviarme un correo electrónico a hola@ivllamazares@gmail.com. Hoy, como digo, hoy domingo 26 de enero, muchos de vosotros quizás os habéis encontrado con este episodio por sorpresa y decís, pero ¿qué hace un episodio hoy domingo de Café y Hierros, verdad? Normalmente son los martes. Bueno, hoy es un episodio especial principalmente porque los que me seguís ya desde Instagram principalmente habéis visto que a lo largo de esta semana y la anterior semana he ido anunciando que tengo un nuevo proyecto en mente del cual hoy iba a dar más detalles. Y como hoy ya es domingo, pues en concreto es lo que voy a hacer y lo voy a hacer a través de este podcast. ¿Cuáles son esos detalles? Bueno, os había comentado de que tenía algo en mente, pero no sabíais muy bien lo que era, si era un nuevo podcast, si eran artículos, si era una página web o lo que fuera. En definitiva, no os había dado más detalles principalmente porque no quería dar muchas pistas. Y es que, lo primero de todo, va a haber un cambio en los días que voy a publicar los diferentes podcasts. Este podcast, el podcast de Café y Hierros, va a pasar desde hoy a los domingos, como se está publicando hoy mismo, día 26 de enero. Entonces, a partir de esta semana, todos los domingos a primera hora tendréis un nuevo episodio de este podcast, del podcast de Café y Hierros. Y el podcast de Cuaderno de Entrenamiento va a pasar a los viernes. Ya no va a ser los lunes como habitualmente, sino que va a pasar a los viernes. Bien, hasta aquí todo correcto. Y aquí os preguntaréis, ¿y de lunes a jueves qué es lo que va a pasar? ¡Chanán, chanán! Un nuevo podcast llamado Entrenamiento Hoy, en el que comento cada día y de forma muy resumida noticias que van saliendo acerca del maravilloso mundo del entrenamiento, del deporte, curiosidades en mi día a día, muchas otras cosas y en general cualquier cosa relacionada. Con lo cual, este era el proyecto que tenía más o menos en mente lanzar a principios de este 2020 y como tal, ya lo sabéis, os lo recuerdo, de lunes a jueves, Entrenamiento Hoy. Ya está disponible en Spotify, en Apple Podcasts, en iVoox, así que dadle cariño y de esa forma me ayudáis a ver que el contenido os gusta. En principio ese va a ser el resumen de la semana. De lunes a jueves vais a tener un podcast diario llamado Entrenamiento Hoy. Los viernes tenéis el podcast de Cuaderno de Entrenamiento y los domingos tendréis el podcast de Café y Hierros en el que, como siempre, hablamos un poco en general de deporte, salud y estilo de vida. Ya sabéis que el de Cuaderno de Entrenamiento es un poco más hablando de programación, de lesiones, de cómo entrenar en casa con nuestro propio material. Y aquí, en este nuevo podcast diario que voy a lanzar, pues simplemente voy a comentar noticias del día a día, curiosidades que me van pasando, cómo voy entrenando todos los días, mi programación y en definitiva cualquier cosa relacionada. Hoy entonces, en este episodio de domingo, vamos a hablar del TRX, funcionalidad y minimalismo al poder. Y es que, como comenté el otro día en Twitter, complicar las cosas en exceso en la mayoría de ocasiones no nos conduce a obtener más resultados. Esto es un claro ejemplo de ello y como podemos ver, con muy poco material podemos llegar a hacer entrenamientos muy eficientes y sin depender de tener un gran espacio en nuestra casa. ¿Cuántas veces muchos de nosotros hemos dicho, mira, es que no tengo un hueco donde poder montar una jaula de entrenamiento, no tengo un espacio donde poder habilitar este sitio en el que yo pueda hacer ejercicio todos los días? Pues bien, con esto es muy sencillo porque no nos hace falta un gran espacio y lo podemos hacer de forma muy fácil. Entonces, ¿qué es simplemente lo que nos hace falta? Pues eso, un TRX y lo podemos enganchar en cualquier sitio y hacer ejercicio. Y encima es que es algo con lo que podemos ejercitar todo el cuerpo, que es lo bueno de todo esto. A ver, tiene también sus contras, tiene sus puntos buenos, sus puntos malos, pero en general, para todas esas personas que no tienen tiempo a lo largo del día de acudir a un gimnasio, de dedicar quizás una hora a entrenar 5 días a la semana, con esto lo podemos hacer de forma muy sencilla y es muy entretenido a la par que, pues estamos haciendo ejercicio, que es lo realmente importante. En principio, para los que estén escuchando este podcast y esto del TRX les suena chino, ¿qué es el TRX? Pues el TRX es un sistema de entrenamiento que está basado en la realización de ejercicios en suspensión, donde las manos y los pies se encuentran sostenidos en un punto de anclaje mientras que la otra parte del cuerpo está apoyada en el suelo. Esto lo podemos ver cuando, por ejemplo, sostienes el TRX del marco de una puerta y pones los pies en el otro extremo y tú estás haciendo, por ejemplo, planchas o estás haciendo ejercicios, por ejemplo, para ejercitar la zona del femoral. Y en general, con esta disciplina lo que conseguimos es aprovechar el peso del propio cuerpo.
con lo que conseguimos ejercitar toda la musculatura corporal, sobre todo la parte del abdomen se ve muy muy beneficiada. Para entrenar, básicamente se utiliza una cinta de nylon resistente. Si no lo habéis visto, ponéis TRX en Google, os sale directamente ya. Es una cinta de nylon bastante resistente que se regula muy muy fácil y tiene un punto de anclaje en un extremo y soportes para los pies y empuñaduras por el otro. Entonces es muy fácil de utilizar y para cualquier persona que se esté iniciando y le llame la atención este tipo de entrenamiento, pues lo puede hacer sin ningún tipo de problema y seguramente el aprendizaje sea bastante rápido. ¿Esto de dónde viene? Porque el TRX no es nada nuevo. El TRX lo desarrolló el ejército estadounidense, el Navy SEAL, para poner solución a un problema. La cosa es la siguiente, necesitaban realizar un entrenamiento continuo, pero debido al tipo de trabajo que desempeñaban, en muchas ocasiones no disponían de equipos, no disponían tampoco de espacios tradicionales de entrenamiento, lo que hemos comentado aquí muchas veces, pues no dispones de un espacio de entrenamiento, pero dispones de una herramienta que te va a permitir entrenar en cualquier sitio. ¿Y qué hicieron con esto? Pues de esta forma, utilizando el cinturón del paracaídas, entrenaban simplemente en cualquier lugar y de forma muy eficiente. La diferencia del TRX frente a otros entrenamientos de fuerza convencional es que aquí los deportistas obtienen muchas ventajas, principalmente por el tiempo que invierten, porque lo pueden hacer en cualquier sitio, también por el tipo de trabajo que hacen, es muy funcional. Estamos hablando del ejército estadounidense. Les interesa ser bastante funcionales, les interesa ser ágiles, les interesa ser veloces, les interesa ser fuertes. Todo esto nos lo va a proporcionar. Y junto con todo esto, los beneficios del TRX son muchos más. ¿Cuáles son esos beneficios principalmente? Bueno, si tuviera que destacar algún beneficio, en primer lugar sería la funcionalidad, como he dicho anteriormente. Está indicado también para personas mayores, ya que hemos hablado muchas veces de que el entrenamiento de fuerza es fundamental tanto para personas jóvenes como de mediana edad como personas mayores. Este tipo de entrenamiento lo pueden hacer personas mayores y la amplia variedad de ejercicios hace que pueda adaptarse a las rutinas de las personas de edad avanzada. Por lo tanto, a todas esas personas mayores que tenemos en casa les tenemos que decir, mira, tenemos esto para entrenar, vamos a intentar hacer un poco más de ejercicio y no el típico paseo que recomienda el médico, que ya sabemos que también está muy bien, pero hay que entrenar un poco más la fuerza, según adaptado todo esto a nuestras posibilidades, pero tenemos que hacer ese pequeño esfuerzo. También la actividad completa que realizamos haciendo este tipo de entrenamiento nos permite entrenar todo el cuerpo y mejora la movilidad, la coordinación y la flexibilidad. Su principal finalidad es potenciar la fuerza muscular, está claro, pero nos llevamos todo eso de beneficio además y es muy recomendable porque no nos hace falta invertir mucho tiempo en entrenar, por ejemplo, 3 o 4 días a la semana. Como digo, no todos son cosas buenas ya que tienen también sus puntos en contra, los cuales trataré más adelante, pero en concreto si tenemos que decir algo en general, algo en global, es que es una herramienta muy buena y con la que podemos hacer un ejercicio realmente espectacular. También otro de los beneficios que quería dejar claro es que mejora mucho la recuperación y la disminución del riesgo de lesiones. Como comenté anteriormente, este tipo de trabajos hace que el core, esa parte central del cuerpo, que ya sabemos que interviene en gran parte de los movimientos compuestos, como es una sentadilla, como es un peso muerto, como son unas dominadas incluso, como es un press de banca, como es un remo con barra, interviene en casi todos los ejercicios a no ser que sean ejercicios muy analíticos y es una parte muy importante el trabajarla. Con este entrenamiento se trabajan esos músculos, se trabajan los músculos del core y esto nos permite mantener una postura adecuada al realizar el ejercicio y mejoramos en gran medida los músculos estabilizadores. ¿Cuántas veces después de pasar una larga jornada en el trabajo nos sentimos con quizás la espalda demasiado cargada, luego tendemos hacia posturas que no son las idóneas, tendemos quizás a encorvar también demasiado la espalda al pasar demasiadas horas al teléfono móvil? Eso también es cuestión de intentar mantener una postura un poco más correcta a lo largo del día, pero con este tipo de entrenamiento, con el TRX, mejoramos mucho todo esto, porque interviene mucho el core con todos los movimientos que hacemos y al final la mejora es sustancial, con lo cual yo lo recomiendo muchísimo. Por lo tanto, si tienes poco tiempo para entrenar, si eres una persona que quizás el entrenamiento de fuerza, como las típicas pesas, mancuernas, barras, discos, no le llama demasiado la atención, si tampoco le apetece mucho la idea de ir a un gimnasio y quiere entrenar en casa, pero tiene poco espacio, el TRX desde aquí lo recomiendo muchísimo. Es barato, es funcional, es asequible, entrenas todo el cuerpo,
es divertido en cierto modo, hay personas que les gusta entrenar de esta manera, por lo tanto la adherencia es fundamental y sin duda alguna esto a largo plazo va a hacer que nos mantengamos fieles a una rutina de entrenamiento y nos mantengamos en forma de una manera bastante sencilla. Ahora bien, como digo, existen también algunos contras y esto no es para todo el mundo. ¿Cuáles son esos contras? Bueno, pues esos contras les voy a comentar mañana en el podcast de Entrenamiento Hoy a primera hora. Como digo, el nuevo podcast en el que vamos a hablar de todas esas noticias de entrenamiento y deporte que van surgiendo en el día a día. Lo voy a ir comentando curiosidades acerca de todos estos temas. El TRX es un tema que da para mucho, con lo cual también hablaré y dedicaré episodios hablando de esta herramienta y de muchas otras. Y mañana, como digo, mañana lunes, os espero en ese podcast, en ese nuevo podcast que aunque lleva una semana ya funcionando, que por cierto muchos ya lo habíais encontrado y es algo que me llama realmente la atención. La verdad que me sorprenden esas cosas cada día más, porque no sé cómo lo hacéis, pero empecé a publicar episodios la semana pasada, hice una semana como un poco de prueba y algunos ya me encontrasteis, o sea que ya algunos disteis conmigo antes de que lanzara esta noticia hoy domingo. Entonces, si os metéis ahí, ya vais a ver que la semana pasada ya publiqué de lunes a jueves todos los episodios, ya tenéis ahí 4 episodios para escuchar, y mañana lunes tenéis la segunda parte de este podcast en el que voy a hablar de esos contras o de esa parte que quizás no sea tan recomendable al utilizar este tipo de herramientas. Todo tiene su punto bueno, todo tiene su punto malo y quizás esto no sea para todo el mundo ni para todos los objetivos. Con lo cual, mañana a primera hora os espero con esa segunda parte de este episodio acerca del TRX. Sin más, como siempre, os espero en Twitter y en Instagram en @ivyamazares y nos escuchamos mañana en Entrenamiento Hoy y en el podcast de Café y Hierros el próximo domingo. Hasta entonces, que paséis un feliz domingo.